Bueno, como iba diciendo, son 4 doctrinas fundamentales que todos los cristianos hemos estado de acuerdo siempre, ¿no? La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, resurrección de los muertos, juicio final, condenación eterna para los impíos y vida eterna para los santos. Podemos discrepar en cuestiones de cronología, del orden de los eventos, ha habido discrepancias, pero esto lo creemos siempre, ¿no? Ningún cristiano va a dudar de la segunda venida de Cristo, ni de que la iglesia va a ser arrebatada, ni que los muertos resucitan, ni del juicio final, ni de la condenación eterna o vida eterna, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Ahora, luego hay 4 escuelas de interpretación son 4 escuelas de escatología, que giran en torno a la interpretación de Apocalipsis 20, ¿vale? Por eso llevan este nombre, ¿no? Premilenial histórica, premilenial dispensacional, posmilenial y amilenial. Las 2 primeras, premilenial histórica y premilenial dispensacional, creen en que la segunda venida de Cristo es antes del milenio, y a partir de la segunda venida de Cristo se inicia un periodo de 1000 años literales desde Jerusalén. Las 2 creen esto, pero la premilenial histórica y la dispensacional son muy distintas en todo lo demás, solo coinciden en ese punto, en todo lo demás son completamente distintas. Luego está la posmilenial y la milenial, que las 2 en realidad son posmileniales porque las 2 creen que la segunda venida de Cristo es después del milenio. La milenial, a los amilenialistas no les gusta mucho el nombre porque significa no milenio, como si no creyéramos en el milenio, pero lo que sí creemos, pero no de la manera de un milenio literal de 1000 años después de la segunda venida de Cristo, sino que el amilenialista cree que el milenio comenzó con la primera venida de Cristo y concluirá con la segunda venida de Cristo, ¿vale? También tenemos 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, ¿no? Este es de todo el libro de Apocalipsis. Está la historicista, que interpreta el libro de forma gradual, cronológica, histórica, a lo largo de toda esta era de la Iglesia. La futurista, que interpreta el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante como algo futuro, solamente restringido para los últimos años antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? En la gran tribulación. La preterista interpreta el libro de Apocalipsis como algo que ya se cumplió casi en su totalidad hasta el capítulo 20. El preterista entiende que el Apocalipsis ha cumplido todo en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y del templo, y solo dejan para el final el capítulo 21 y el 22, para la segunda venida, después de la segunda venida de Cristo. Y el idealista, la escuela idealista, incorpora estas 3 escuelas porque entiende de que hay elementos históricos que se pueden identificar en Apocalipsis, como por ejemplo Apocalipsis 12 nos habla del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo y ascensión al cielo. Apocalipsis 12, por ejemplo, al principio del Apocalipsis 12. Entonces, hay elementos históricos claramente identificables. Hay elementos futuristas porque entiende que a lo largo de todo el libro se nos revela en diferentes momentos los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Preterista porque también hay cosas que ya se han cumplido, pero el enfoque fundamental de la escuela idealista no es ninguna de estas 3. El enfoque fundamental es que el Apocalipsis revela verdades eternas o principios espirituales que se repiten cíclicamente a lo largo de toda esta era entre la primera y la segunda venida de Cristo, de modo que el Apocalipsis cobra relevancia para los creyentes de todas las épocas, independientemente de qué siglo vivas, ¿no? ¿Qué relación tienen las escuelas de escatología y las escuelas de interpretación del Apocalipsis? Por ejemplo, el premilenialismo histórico se añade a la escuela historicista, el premilenialismo dispensacional a la futurista, el posmilenialismo a la preterista y el amilenialismo a la idealista. Y ahora vamos a ver algo que es muy importante que muchos del pueblo de Dios ignoran, que es la historia de la escatología, ¿no? El desarrollo histórico de la escatología. Esto es muy importante, porque muchas veces creemos los cristianos que el cristianismo nació con nosotros, ¿no? Y que siempre los cristianos hemos creído lo mismo. Mi postura es la que siempre ha sido así, y eso no es del todo cierto, como vamos a ver. Por ejemplo, empezamos por la era patrística, siglo II al siglo IV. Aquí, bueno, lo primero que hay que decir de esta era es que la escatología no estaba todavía desarrollada, no estaba sistematizada, no había una estructura escatológica en los 4 primeros siglos, pero sí había opiniones personales, la gente opinaba, tenía
sus propios pensamientos respecto a los eventos finales, ¿no? Por ejemplo, en los primeros 4 siglos coexistían el premilenialismo histórico y el amilenialismo, lo que hoy conocemos en una forma primitiva, porque ya digo que no estaba desarrollado, pero en una forma primitiva coexistían estas dos posturas. Como representantes de estas dos posturas podríamos citar a Papías, Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, que eran premilenialistas históricos, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, no se ve bien, el historiador de la Iglesia primitiva, que eran amilenialistas. Si nos fijamos, los 3 primeros, Papías, Justino Mártir y Ireneo de León, son del siglo II, son de la era posapostólica, los más antiguos padres de la Iglesia, que tenían una perspectiva premilenial. Claro, los premilenialistas entienden que si los primeros padres de la Iglesia, los más antiguos, eran premilenialistas, entonces el premilenialismo era algo aceptado y creído por todos los cristianos ya desde el principio del siglo. Pero eso no es del todo cierto. Voy a citaros algo muy interesante que he podido leer sobre Justino Mártir. Por ejemplo, el padre de la Iglesia, Justino Mártir, en su libro Diálogos con el judío Trifón, él reconoce que hay muchos cristianos que no pensaban como él en esto, que no eran premilenialistas, no pensaban como él. Y voy a citar esta cita para que veáis lo que dice. Es un diálogo entre Trifón y Justino Mártir. Dice, Trifón replicó a esto: ya te he dicho, amigo, que te esfuerzas siempre por andar sobre seguro, armado con las Escrituras, pero dime ahora, ¿realmente confeséis vosotros que ha de reconstruirse la ciudad de Jerusalén y esperáis que allí ha de reunirse vuestro pueblo y alegrarse con Cristo, con los patriarcas y profetas y los santos de nuestro linaje, hasta los prosélitos anteriores a la venida de vuestro Cristo? ¿O es que vinisteis a parar a esta conclusión solo por dar la impresión de ganarnos en las controversias? Entonces yo le dije: no soy yo tan miserable, Trifón, que diga otra cosa de lo que siento. Ya antes, pues, te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera y creemos que así ha de suceder, como tú ciertamente sabes. Pero por otra parte, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Ya en el siglo II no todos pensaban igual, no todos creían lo mismo. Y aún dice más, porque los que se llaman cristianos pero son realmente herejes, sin Dios y sin piedad, ya te he manifestado que solo enseñan blasfemias, impiedades e insensateces. Aquí Justino nos enseña una gran lección a los creyentes del siglo XXI. Él sabía distinguir lo que eran doctrinas secundarias en las que podemos tener diferencias, pero al mismo tiempo ser de fe pura y piadosa, es decir, verdaderos creyentes, de aquellos herejes que atacaban doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Llegamos al principio del siglo V y encontramos a Agustín de Hipona, que escribió un libro titulado La ciudad de Dios. En ese libro él desarrolla por primera vez la escatología, la sistematiza, y él se decanta por el amilenialismo. Y desde Agustín de Hipona hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, la Iglesia fue predominantemente amilenialista. Todos esos siglos la Iglesia fue predominantemente amilenialista. El premilenialismo quedó bastante residual. Llegamos a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y unos teólogos de los Países Bajos, reformados, desarrollan el posmilenialismo. Luego, posteriormente, los puritanos que salieron de la Iglesia anglicana abrazaron de forma mayoritaria el posmilenialismo, y también aquellos puritanos que emigraron a los Estados Unidos también exportaron el posmilenialismo a los Estados Unidos. Uno de ellos, el más notable, el teólogo reformado puritano más importante, más reconocido, es el gran siervo de Dios Jonathan Edwards, que fue usado grandemente por Dios en el gran despertar de los Estados Unidos en el siglo XVIII. El posmilenialismo tuvo su mayor auge, su mayor apogeo entre los siglos XVIII y sobre todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque fueron los siglos de los grandes avivamientos y sobre todo el siglo XIX fue el siglo de la mayor expansión misionera de la historia. Hubo grandes movimientos misioneros donde el Evangelio empezó a esparcirse por todo el mundo, y una de las cosas que postula el posmilenialismo es que el mundo al final se va a cristianizar. Entonces, el hecho de que el Evangelio estuviera esparciendo de esa manera tan tremenda por todo el mundo, pues fue un caldo de cultivo para que el posmilenialismo cobrara bastante fuerza. Y llegamos a principios del siglo XIX,
se origina lo que hoy es la postura más popular dentro del mundo evangélico, que es el premilenialismo dispensacional. El personaje central del premilenialismo dispensacional es John Nelson Darby, que en 1830 él formula el sistema de interpretación bíblica conocido como dispensacionalismo, que es un sistema de interpretación bíblica, es una hermenéutica, es una forma de leer la Biblia, realmente, ¿no? Y con toda su escatología también premilenial, dispensacional y pretribulacional, es lo que él desarrolla, él pone los elementos en orden, etc. Pero John Nelson Darby no se levanta una mañana y dice, a ver qué me voy a inventar hoy. No, hay unos antecedentes que crearon un caldo de cultivo necesario para que Darby en el siglo XIX creara este sistema de interpretación. Y para remontarnos a esos antecedentes tendríamos que remontarnos nuevamente al siglo XVI, donde encontramos a un sacerdote jesuita, teólogo español de la Universidad de Salamanca, Francisco Rivera, que en 1590 escribió un libro titulado El apóstol San Juan y el Apocalipsis. En este libro él interpreta todo el libro de Apocalipsis de forma futurista. Es decir, él es el creador de la escuela futurista de interpretación del libro de Apocalipsis. Hasta entonces nadie antes lo había hecho. Nadie había interpretado futuristamente todo el Apocalipsis. Y lo hace porque es un resultado de la contrarreforma para contrarrestar a los reformadores que veían al Papa o al papado como el anticristo. Entonces, para desviar la atención del Papa, él interpreta todo el Apocalipsis como algo futuro, pero para tiempos muy lejanos, o sea, muy en el futuro, ¿no? Luego saltamos al siglo XVIII, y bueno, me he equivocado, saltamos al siglo XVIII y llegamos a Manuel Lacunza, otro sacerdote jesuita chileno, que en 1791 escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. En este libro él interpreta 100% literal toda la Biblia, incluido el libro de Apocalipsis. Es el primero en toda la historia que interpreta literalmente toda la Biblia, incluido los libros proféticos del libro de Apocalipsis. Y también incorpora, se ve en ese libro, se perciben inclinaciones sionistas e ideas judaizantes, en las que vuelve a Israel por primera vez a cobrar un papel relevante, preponderante, como si Dios todavía tuviera un plan específico, especial para Israel. El primero, Manuel Lacunza. Hasta entonces ningún cristiano pensaba eso. Llegamos a principios del siglo XIX y nos encontramos con Edward Irving, un pastor escocés presbiteriano que leyó el libro de Lacunza, le impactó mucho, su teología, su vida le impactó mucho, y él mismo incorporó notables aportes a esa escuela de pensamiento, y en 1826 se crea el primer congreso profético en Inglaterra, donde él promovió el libro de Lacunza. A partir de ahí se creó algo que se denominó el Círculo de Ambury, que fueron unas reuniones proféticas que duraron, anuales, que duraron hasta 1830 finalmente, y durante ese tiempo una jovencita escocesa de 15 años de edad, llamada Margaret MacDonald, le cuenta a Irving una visión que ella dice haber tenido. Ella vio en visión el arrebatamiento de la iglesia secreto antes de la gran tribulación, antes de la manifestación del anticristo y por supuesto separado de la segunda venida visible. Es la primera persona en toda la historia de la iglesia que dice tal cosa como que hay un arrebatamiento antes y después de un tiempo la segunda venida de Cristo y la gran tribulación en medio. La primera persona, antes de Margaret MacDonald no ha habido nadie que haya dicho tal cosa, y lo hizo por medio de una visión, no por medio del estudio de la palabra, ¿vale? A partir de 1830 Irving comienza a difundir estas revelaciones y llegamos a Darby, que conoció a Irving y bueno, le inculcó las ideas de Lacunza, de sus propias ideas, le contó la visión de Margaret MacDonald, y él empezó a la luz de todas estas ideas a estudiar la Biblia de una manera, a la luz de todas estas ideas, y crea el sistema conocido como dispensacionalismo, ¿no? Después de Darby llegamos a Cyrus Ingerson Scofield, que fue un político, abogado de Estados Unidos que conoció a Darby, fue influido por él, y él falleció en 1921, pero a principios del siglo XX
él publica una Biblia que es la Biblia de referencia anotada Scofield. En esta Biblia tiene las notas de Darby a pie de página, interpretando toda la Biblia desde la perspectiva dispensacional. Entonces, desde ese momento, él pues interpreta, o sea, la gente empieza a ver esas notas con esas interpretaciones y cree que esa es la única interpretación posible de las Escrituras, y entonces empieza a popularizarse el dispensacionalismo. Y luego hay otros factores, ¿no?, que también contribuyeron bastante. Por ejemplo, 4 años después del fallecimiento de Scofield, nació Gigi Ávila en 1925, y Gigi Ávila fue un pastor que muchos hemos conocido. Aquí estuvo, no sé si os recordaréis, estuvo en Zaragoza, pues yo era recién convertido. Gigi Ávila, durante su ministerio, pues él enfatizó mucho el rapto secreto, la inminencia de la venida de Cristo, el milenio, etcétera, y todo esto fue muy popular. En tiempos del máximo apogeo de Gigi Ávila era difícil encontrar un evangélico que no creyera en el rapto secreto. Difícil. Y luego ya, bueno, tenemos a Hollywood, que ha contribuido mucho con sus películas, como Dejados Atrás, que, como dijo un predicador, lo único dejado atrás en la película Dejados Atrás es la Biblia. Y bueno, voy a empezar a explicar estos esquemas escatológicos, pero hoy nos vamos a centrar solo en el dispensacionalismo. La semana que viene veremos el premilenialismo histórico, el postmilenialismo y el amilenialismo, ¿vale? Este es el sistema más complejo de todos, ¿vale? Este es el sistema más complejo. Todo este sistema, que la verdad que para meter todo esto aquí, yo estudié ingeniería, ha sido difícil poner todo esto en estos cuadros, me ha costado trabajo, ¿sabes? Pero el premilenialismo dispensacional pretribulacional, voy a explicar porque hay una variante, por ejemplo, que algunos son mesotribulacionistas, que creen que el arrebatamiento está a la mitad de la tribulación, pero no me da tiempo de explicar todo, no todas las variantes. Este es el original, este es el clásico, el que desarrolló Darwin. Ahora, todo este sistema completo está basado sobre una premisa. Todo esto está cimentado sobre una premisa, y es que Dios, bajo toda esta premisa se levanta todo este sistema. La premisa es que Dios tiene dos pueblos distintos, completamente distintos, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por un lado Israel, por otro lado la Iglesia. Según los dispensacionalistas, Israel es el pueblo natural de Dios con promesas terrenales, naturales, ellos son los que van a heredar la tierra. Y la Iglesia es el pueblo espiritual de Dios con promesas. Bueno, no dicen tanto promesas porque ellos creen que en el Antiguo Testamento no hay ninguna promesa para la Iglesia. Ellos creen que en el Antiguo Testamento la Iglesia ni siquiera estaba prevista. No hay nada, según ellos. Y entonces ellos dicen, no son promesas, son bendiciones soteriológicas, o bendiciones de salvación, pero una esperanza celestial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, Israel habitará la tierra, la Iglesia, la nueva Jerusalén celestial. Bueno, como vemos, esto entonces, bajo esta premisa, llega Cristo, viene la primera venida de Cristo, y como los judíos rechazaron a Cristo, los judíos no creyeron en Cristo, en el Mesías, pues se interrumpe el reloj profético de Dios. Según ellos, el reloj profético de Dios, que está basado en las 70 semanas de Daniel, donde ellos ven que la semana 69 se cumplió cuando Cristo vino. Después de esa semana, Cristo muere en la cruz, y la semana 70 queda pospuesta para la gran tribulación, Entonces, el tiempo que va entre la primera venida, el tiempo que va entre la primera venida y la segunda, y el arrebatamiento o el inicio de la gran tribulación, es lo que denominan el paréntesis de la Iglesia, un gran paréntesis de 2000 años, en el cual no hay nada, en el Antiguo Testamento no estaba previsto todo esto. Por tanto, en la práctica sería como decir un plan B de Dios. Como Israel le falló, Dios sobre la marcha improvisó un plan B, ¿no? Cuando concluye este periodo de la Iglesia, ocurre la resurrección de los creyentes y el arrebatamiento secreto de la Iglesia, donde ahí solo los creyentes nos vamos a enterar. Y comienza la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Durante este tiempo hay eventos que ocurren en el cielo y eventos que ocurren en la tierra. En el cielo tenemos el juicio del tribunal de Cristo, un juicio solo para los creyentes de la Iglesia, ¿no?
y las bodas del Cordero. En la tierra tenemos, bueno, pues dicen que se va a reconstruir un tercer templo en Jerusalén, el templo de Ezequiel 40, ¿no? Que como un templo literal, que ellos entienden que se va a reconstruir, donde se va a volver a ver sacrificios de animales, donde va a reanudarse el sacrificio levítico, y el anticristo hará un pacto con ellos y tal, y cuando a la mitad de la semana va a romper el pacto, va a cesar la ofrenda y el sacrificio, y entonces, bueno, vendrá, los judíos y los creyentes en la gran tribulación que se vayan convirtiendo de los gentiles van a ser perseguidos por el anticristo, y va a llegar un momento en que el anticristo va a reunir a todas las naciones, ¿no? Que es la gran guerra de Armagedón, para pelear contra Jerusalén, y ahí es cuando viene ya la segunda venida visible de Cristo, el juicio de las naciones. Este ya sería el segundo juicio, que es el juicio de las naciones. Está basado en Mateo 25, ¿no? Que en un texto donde habla, donde la Reina Valera pone juicio de las naciones. Entonces entiende que es un juicio de las naciones, pero no dicen que es el juicio final. Yo tengo la Biblia de las Américas aquí, y el titulillo que pone es el juicio final. ¿Ves? Entonces, a veces depende del título que nos ponga en la Biblia, pues ya, ¿me entiendes? Pero en el juicio de las naciones, según el dispensacionalismo, es un juicio en el que se determina qué naciones van a pasar el milenio y qué naciones no van a pasar el milenio, dependiendo de cómo hayan tratado los judíos durante la gran tribulación. Eso es lo que ellos dicen. Está la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los creyentes muertos en la gran tribulación. Esta sería la segunda resurrección. Que los santos del Antiguo Testamento, por lo visto, no los consideran parte de la Iglesia y por tanto no resucitan con la Iglesia. Y también lo que denominan la plena restauración de Israel, ¿no? Basados en Romanos 11:12, donde habla de que va a haber una plena restauración, pero es basado también en la traducción de la Reina Valera, porque vamos a ver que no es la única traducción de ese texto. Ellos entienden que la nación de Israel va a ser restaurada políticamente, no para unirse a la Iglesia, no como parte de la Iglesia, sino como un pueblo independiente que se va a convertir en pleno, todo el pueblo, todo Israel se va a convertir, ¿no? En ese sentido. Y Satanás va a ser atado, en el milenio van a coexistir personas con cuerpos glorificados y con cuerpos naturales, ¿no? Donde va a haber muerte todavía. La nueva Jerusalén va a quedar, va a descender, pero no hasta la tierra, sino que quedará suspendida entre el cielo y la tierra. Es una ciudad en forma de cubo donde quedará suspendida alumbrando la tierra, según muchos dispensacionalistas creen. Luego al final Satanás será suelto, viene la guerra de Gog y Magog, donde ya es otra guerra donde Satanás junta a todas las naciones para pelear contra Jerusalén, contra Cristo que está sentado en el trono de David ahí, y viene ya la resurrección, la resurrección de impíos y el juicio final. Esta sería la tercera resurrección y el tercer juicio, ¿vale? Y finalmente ya el estado eterno, donde la Iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén, Israel y las naciones que han sido salvas en la tierra. O sea, esto es básicamente el sistema dispensacional. Yo tengo muchas objeciones a este sistema, muchísimas. No creo que me dé tiempo de explicar todas, las que he puesto espero que sí, pero hay muchas más que tendría. Vamos a ver las objeciones. En primer lugar, todo el sistema dispensacional está basado sobre la premisa de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos, con promesas y destinos distintos, y en la práctica modos de salvación distintas, ¿no? Si esta premisa se demostrase ser falsa, todo el sistema dispensacionalista se caería. Según el Nuevo Testamento, esta premisa es insostenible. Si leemos, no voy a leer todos los textos porque entonces sí que no nos da tiempo, pero voy a leer algunos. Romanos, por ejemplo, ya me equivoco otra vez. Romanos 9, 25, 26, Efesios 2, 11, 22, Juan 10, 16, Gálatas 3, 6, 9, 13, 14 y 23. Todos estos textos, y seguro que hay más, hablan de que Dios tiene un solo pueblo. Mira, en Efesios habla ya de que Dios ha quitado la pared intermedia de separación y de ambos ha hecho un solo cuerpo, no un solo pueblo. De que antes éramos extranjeros y advenedizos, ajenos a las promesas de Dios, no, a los pactos de la promesa, pero ahora ya no somos extranjeros, ahora hemos sido hechos cercanos, ya somos parte del pueblo de Dios, que es el Israel de Dios, ¿no? Yo quiero leer solamente, pues no voy a leer todo, pero quiero leer Juan 10, 16, porque son las propias palabras de Jesús y creo que la verdad,
es muy claro el Señor, muy clarito. Juan 10, 16. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Fijaos que el Señor les está diciendo a los judíos: tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermanos, ¿qué redil es ese? El redil es el pueblo de Dios, el redil es Israel, y les está diciendo a los israelitas que tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y esas ovejas quiénes son? Nosotros los gentiles. A estas debo de traer, ¿a qué redil? Al redil de Israel, del pueblo de Dios. Por eso somos el Israel espiritual, el verdadero Israel de Dios, que siempre ha sido espiritual, porque no, en el Antiguo Testamento no todo Israel era salvo, había muchos apóstatas en Israel. Solo los verdaderos creyentes, fieles al Señor, son salvos. Y entonces el Señor dice que habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Un solo rebaño y un solo pastor. Hermano, no dice dos rebaños y un pastor, no. Dice un rebaño, solamente hay un rebaño, un pueblo de Dios. Dios siempre reconoce un pueblo. La iglesia no es el plan B de Dios, hermano. La iglesia es el plan A de Dios, el plan original. Israel simplemente fue el medio que era necesario para que el Mesías viniera a la tierra como hombre, a encarnarse, ¿no? El Mesías tenía que nacer en el contexto de una nación física. Por eso Dios preparó a Israel. Pero la iglesia es el diseño original de Dios, que es un pueblo compuesto por judíos y gentiles. Dios no quería excluir a los gentiles de su plan salvífico. Porque bueno, si la iglesia es el plan B de Dios, ¿dónde queda la omnisciencia de Dios? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No estaba previsto en el Antiguo Testamento? O sea, a Dios le pilló por sorpresa. Dios no sabía que los judíos le iban a rechazar, ¿no? El plan A de Dios siempre fue la iglesia. Dios no le pilló nada por sorpresa. Dios tenía un plan y su plan lo ha cumplido, ¿no? Es más, si los dispensacionalistas dicen que siempre que en el Antiguo Testamento se habla de Israel, se refiere solo a Israel. La iglesia no está por un sitio porque siempre habla de Israel. Y todas las promesas dadas de Israel son de Israel. Pero eso tiene un gran problema. Y es que en la Biblia dice que hay, por ejemplo, en Jeremías se habla de un nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y ese nuevo pacto qué es? El nuevo pacto en Cristo, hermanos. El nuevo pacto en el que Dios le dice que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, en el que escribirá sus leyes en sus mentes y sus corazones. Y lo hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si la iglesia no está incluida en esa casa de Israel y esa casa de Judá, entonces ¿dónde estamos? No es para nosotros el nuevo pacto entonces, ¿o qué? Claro que es para nosotros, si no, no seríamos salvos. Ahora, ¿cómo resuelven el problema los dispensacionalistas? Porque esto es un gran problema. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, diciendo que en realidad hay dos nuevos pactos, uno para Israel y otro para la iglesia. El de la iglesia se estableció ya cuando Cristo vino, el de Israel se establecerá en el milenio. No hay forma de demostrar eso en el Nuevo Testamento. No hay ninguna forma, no hay ningún texto. Esto simplemente es acomodar lo que la Biblia dice a sus propias ideas, a su propia perspectiva, ¿no? Luego vemos que históricamente la interpretación de Apocalipsis 9, 24, 27 es que las 70 semanas de Daniel se cumplieron en la primera venida de Cristo. Nadie enseñó que había un paréntesis entre las semanas 69 y las 70 hasta el siglo XIX. Nadie hasta entonces creía esto. Luego las conclusiones dispensacionalistas de Romanos 11:12 y 21:16 estaban basadas en una traducción defectuosa de la Reina Valera. Vamos a ver Romanos 11 porque esto es importante. ¿Alguien tiene la Reina Valera, por favor? Sí. Bueno, pues que me lea Romanos 11:12. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su definición la riqueza de los gentiles.
¿cuánto más su plena restauración? Aquí, cuando leen cuanto más su plena restauración, entienden que Israel va a ser plenamente restaurada como nación política, ¿no? Como nación étnica, va a ser completamente restaurada como el pueblo de Dios en la tierra. Pero, os voy a leer ahora de la Nueva Biblia de las Américas, como lo traduce. Dice así: y si su transgresión es la riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? No dice plena restauración, sino dice plenitud. Y en griego es la palabra plíroma, que es una sola palabra que significa plenitud. Esta es la misma palabra que se utiliza para hablar de la plenitud de los gentiles. Más abajo, cuando dice el Romanos 25, dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, si plenitud relacionado con Israel, con los judíos, se refiere con los judíos, a que todo Israel se va a convertir y va a ser una nación plenamente convertida y restaurada en su totalidad, también plenitud relacionada con los gentiles tendría que significar que todos los gentiles del mundo se van a convertir, todas las naciones de los gentiles, y eso no es así. Sabemos que no todo el mundo se va a convertir, ¿no? La plenitud significa que Dios, en su omnisciencia, Él conoce el número exacto, completo de todos los que se van a convertir, sean judíos o sean gentiles. Él conoce la plenitud de todos. Cuando se conviertan en la plenitud de todos, entonces será cuando Cristo venga. Cuando todos los que se han de convertir, se hayan convertido a Cristo, hayan conocido a Dios, entonces Cristo vendrá. Porque, por tanto, esta palabra no significa que cuando los judíos, esta palabra significa lo mismo cuando habla de judíos y gentiles. Además, contradiría Romanos 9:27. Vamos a ver lo que dice Romanos 9:27. 9:27. Dice: Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. No todo Israel, no todos los judíos, sino solo un remanente. Y un remanente que, según Romanos 11, es un remanente escogido por gracia que todavía quedaba en el tiempo de Pablo y que sigue quedando hasta el día de hoy. Es decir, siempre, en toda la historia, en todos los siglos, hay un remanente de judíos que se van a convertir. Lo mismo que hay un remanente de gentiles que se van a convertir. Por tanto, también la interpretación de que Romanos 11:12 revela una futura restauración de la nación de Israel como pueblo de Dios independiente de la Iglesia va en contra del contexto de todo el capítulo y sobre todo de los versículos siguientes, Romanos 11:13 al 24. ¿Qué dice Romanos 11:13 al 24? Vamos a ver. Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de las ricas sabias de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que creyeron, pero para ti la bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados por los poderosos Dios para injertarlos de nuevo en su propio olivo, ¿no? La Reina Valera en su propio olivo. Es decir, aquí nos habla de dos olivos: el buen olivo y el olivo silvestre, ¿no? Los judíos que fueron desgajados del buen olivo, que es Israel, ese buen olivo ahí representa a Israel. Fueron desgajados porque rechazaron al Mesías. Israel, que era el pueblo de Dios, fueron desgajados, y los gentiles hemos sido injertados en Israel.
Por tanto, todas las promesas dadas a los judíos en el Antiguo Testamento se cumplen en la Iglesia, porque nosotros hemos sido injertados en el buen olivo que es Israel. Y si los judíos creen en Jesucristo en determinado momento, ellos, poderosos es Dios para reinjertarlos en su propio olivo, en Israel. Así que solo un pueblo de Dios que Dios reconoce, el Israel de Dios. También tenemos la frase, todo Israel será salvo, versículos 26 al 27, y aquí, ¿alguien me lo puede leer de la Reina Valera? De la Reina Valera, en Romanos 11, 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apacentará de Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Ves? Aquí habla de que y luego todo Israel será salvo. Claro, los dispensacionalistas dicen que cronológicamente son eventos cronológicos, ¿no? Que primero la plenitud de los gentiles se convierte, son arrebatados cuando se convierte el último de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pero el problema con esto es que en el original no dice luego. No es una cronología de dice, mira, es la totalidad, o sea, es la totalidad, todo Israel será salvo, la totalidad del pueblo de Dios, la suma de la plenitud de los judíos y la plenitud de los gentiles que se van a ir convirtiendo en esta era. Porque en el original aparece un adverbio de modo, que es uto, esto se pronuncia uto, que significa así o de esta manera. La Biblia de las Américas lo traduce así todo Israel será salvo, es decir, así, de la misma manera que los gentiles han sido salvos a lo largo de toda esta era, así todos los judíos van a ser salvos también. Así todo, o sea, bueno, así todo Israel será salvo, es decir, cuando se convierta en la plenitud, cuando se convierta en la plenitud de los gentiles y la plenitud de los judíos, todo Israel será salvo. Ese todo Israel engloba a judíos y a gentiles. De la misma manera, a lo largo de toda la era, entre la primera y la segunda venida se van a ir convirtiendo judíos y gentiles. Cuando todos ellos, cuando la plenitud de los judíos y gentiles se hayan convertido, todo Israel será salvo, es decir, todo el pueblo de Dios. ¿Vale? Y bueno, dejamos ya el tema de Israel y vamos al arrebatamiento, que dicen que es antes de la gran tribulación, y uno de los textos que usan es estos, Apocalipsis 3.10 y 1 Tesalonicenses 5.9. Apocalipsis 3.10, vamos a leer un momento, dice lo siguiente. A ver si me muerto. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que es esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este es uno de los textos que usan. Pero claro, aquí no se tienen en cuenta varias cosas. En primer lugar, no se tiene en cuenta que esto fue escrito a la iglesia de Filadelfia. Y todo el libro de Apocalipsis está escrito para todas las eras de la iglesia, hermanos. En ese tiempo también iba a venir una hora de prueba sobre todo los cristianos, estaban siendo perseguidos, ¿no? Y tenía algo que ver con ellos ya, no solo con los eventos finales del futuro, pero además de esto, hermanos, los judíos, cuando estuvieron en Egipto esclavos, Dios envió plagas sobre Egipto que no les afectó a los judíos, no les quitó, no les sacó de Egipto antes de las plagas. Ellos estaban ahí, pero Dios les protegió. Y también la oración de Jesús en Juan 17, donde dice: Señor Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios puede guardarnos del mal, y sobre todo te guardaré de la hora de la prueba. No significa que no vamos a pasar calamidades, persecuciones o penalidades, sino vaya problema que tendrían los cristianos que hoy día están siendo perseguidos. Significa que a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, a pesar de todo, Dios nos va a guardar nuestra salvación, Dios va a hacer que nos perseveremos, Dios nos va a preservar. Nada que ocurra en este mundo nos va a arrebatar de las manos del Señor. Y luego estáis 1 Tesalonicenses 5.9, 1 Tesalonicenses 5.9, que dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, ¿ves? Dios no nos ha destinado para ira, la iglesia no puede pasar la gran tribulación, hermanos. La gran tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra. La ira de Dios tiene que ver
con el juicio final, cuando Cristo venga a juzgar al mundo y a los impíos los manda al infierno. Eso es la ira de Dios. No, la ira de Dios es el día del juicio, es el día donde Cristo viene donde la iglesia será levantada, pero los impíos van a sufrir mucho, van a experimentar la ira de Dios y van a ser lanzados al fuego eterno. Eso es la ira de Dios, no es la gran tribulación. Hay muchos cristianos hoy en día que están pasando grandes tribulaciones y están dando su vida, hermanos. Decir que los cristianos de los últimos tiempos nos vamos a librar de eso, pues hombre, sería muy privilegiado, ¿no? Luego, también, primera Tesalonicenses 4:13-17, estos versículos sitúan el arrebatamiento de la iglesia en el mismo instante de la segunda venida, y no será de forma secreta, sino bien notoria, y todo el mundo se enterará. Vamos a leer un momento, primera de Tesalonicenses, a ver si, 4:13-17, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no hasta 7 años antes de la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Vemos que será hasta la venida del Señor, el arrebatamiento será en la misma venida del Señor, pero además será de una forma bien notoria, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Pregunto yo, ¿dónde está el secreto aquí? Será un secreto a voces, porque todo el mundo se va a enterar, ¿no? Luego también, los 3 juicios que dicen que habrá, en realidad son el mismo juicio descrito de 3 formas distintas para enfatizar aspectos distintos. En el Nuevo Testamento siempre habla en singular del juicio final. Mateo 11:24 y Mateo 12:36 hablan del día del juicio. Hablan del día del juicio. Como un evento singular. Voy a ver si leo un momento. Bueno, esto no lo voy a leer porque quiero leer otros que si no, cuando da tiempo. Pero una de las cosas uno de los versículos que hemos puesto ahí es el de Mateo 25, donde habla del juicio de las naciones, que dicen que ahí se determina qué naciones van a pasar el milenio y qué naciones no. En realidad lo que dice ese juicio de las naciones es el mismo juicio final, porque después de que Dios separa a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos, la sentencia final es que los de su izquierda irán al castigo eterno y los de su derecha a la vida eterna, no al milenio. O sea, están dando ya el destino eterno en el final de ese. Por eso no puede ser un juicio solo para entrar en una etapa intermedia milenial, ¿no? En la Biblia no hay forma de justificar las 3 resurrecciones distintas, siempre se habla de una sola resurrección general. Vamos a ir, ese sí que lo quiero leer, Daniel 12:2, por ejemplo, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Vemos que muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para el desprecio eterno, es decir, para el castigo eterno. Sí, no es que haya una primera resurrección de creyentes, luego una segunda de santos del Antiguo Testamento y muertos en la gran tribulación y luego la tercera de los impíos, no, todos resucitan en el mismo tiempo. Esto mismo dijo Jesús en Juan, Juan 5:29, dice, desde el 28, voy a leer desde el 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros
Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. No unos sí, otros no, todos oirán su voz y saldrán. Dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todo en la misma resurrección. No hay dos resurrecciones ni tres resurrecciones distintas. Luego, Juan 11:24 también habla de la resurrección, del día de la resurrección como un día, no como varias resurrecciones, siempre se habla en singular. Luego el milenio, después de la segunda venida de Cristo, donde la muerte todavía estará presente, es imposible. Cristo vence a la muerte en su segunda venida. Cuando Cristo venga ya ha vencido a la muerte. No puede haber muerte después de la segunda venida de Cristo. El dispensacionalismo postula que habrá cohabitarán personas con cuerpos naturales que sujetas a la muerte y con gente con cuerpo resucitado. Pero vamos a leer 1 Corintios 15, 22 al 26. Lo que dice. A ver. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, que es en la misma segunda venida de Cristo, porque luego vemos en los versículos 50 al 54, esto lo deja más claro todavía, ¿sabes? Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda al lado incorruptible. Por tanto, nadie puede, después de la segunda venida de Cristo, puede pasar al reino de Dios en cuerpo corruptible, porque no va a heredar, lo corruptible no hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que ocurre en la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces, vemos que efectivamente es imposible que haya muerte después de la segunda venida de Cristo. Seremos todos hijos de la resurrección. Estaremos en cuerpos glorificados, como un solo pueblo unido por Dios, no con dos pueblos distintos. Y por último, la Nueva Jerusalén es una representación simbólica de la iglesia glorificada y del cielo de Dios. Aquí, claro, muchos nos gusta pensar en que la Nueva Jerusalén descrita el Apocalipsis, que por cierto es un libro simbólico y netamente simbólico, y cuando lo queremos interpretar todo literalmente tenemos muchos problemas, pero nos gusta interpretar es una ciudad literal, todo con sus medidas exactas como se describen. Hermanos, si realmente la iglesia fuera a vivir en una ciudad con exactamente esas medidas, por muy grandes que sean, hermanos, todos los que han sido salvos a lo largo de toda la historia, porque no solamente los que nos hemos convertido a Cristo, sino los bebés que han muerto de pequeños, los que se han... O sea, todo, hay millones, o sea, es que no cabríamos en una ciudad así, realmente. No es las medidas tienen un simbolismo que ahora no tengo tiempo de explicar, pero es la iglesia, hermanos, es una representación simbólica de la iglesia en su estado glorificado y del mismo cielo de Dios. Y vamos a probarlo. Apocalipsis 21, 2, 3. Dice lo siguiente: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa, como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habita entre ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Hermanos, la iglesia, o sea, la nueva Jerusalén desciende como una novia ataviada para su esposo.
Es decir, está hablando de la esposa de Cristo, que es la iglesia, y además dice que es he aquí el tabernáculo de Dios. Bueno, el tabernáculo es el lugar donde Dios se manifestaba en toda su plenitud, ¿no? En el Antiguo Testamento, sobre todo en el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. Pues el tabernáculo representa de alguna manera que es el lugar de la plena manifestación de Dios, de la plena presencia de Dios. Es el cielo mismo, hermanos. El cielo es el lugar, el tabernáculo de Dios es el cielo. El cielo desciende a la tierra, la iglesia desciende a la tierra y va a habitar en la tierra, y el cielo y la tierra estarán unidos. El nuevo cielo y la nueva tierra estarán juntos, estarán fusionados, ya no estarán aparte. Podremos decir que habitamos en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Fijaos lo que dice Apocalipsis 21, 9, 10, ya para terminar, porque ya no da más tiempo. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, a ver, 21, 9, 10, no, espera, ¿es aquí? Sí, sí. Ah, sí, vale, sí. Que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Nuevamente, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, el Jerusalén que descendía del cielo. Fijaos una cosa, él oye, no ve, oye una voz que le dice: la novia, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y luego cuando ve una ciudad. O sea, la esposa es representada por una ciudad, la Jerusalén celestial. Así que esto es lo que, bueno, las objeciones principales, hay muchas más, pero ya no da tiempo. Y bueno, espero que haya sido interesante y que la semana que viene vamos a tratar el premilenialismo histórico, el postmilenialismo y el amilenialismo, ¿vale? Y habrá tiempo para preguntas, porque va a ser mucho menos densa, sobre todo porque voy a decir menos cosas que lo que he dicho ahora. Así que, bueno, Dios os bendiga y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias.